El hombre que trabajó antes que yo en el Sauco desapareció sin dejar nota, sin recoger su último pago, sin despedirse de nadie. Nadie en el pueblo quiso explicarme por qué. Y yo, con 26 años y las manos limpias, acepté el puesto sin hacer demasiadas preguntas. Eso fue el primer error. El segundo fue quedarme 31 días. Han pasado casi 50 años desde aquella noche en que salí caminando por la carretera de tierra a oscuras, con una bolsa de lona y 2 cuadernos bajo el brazo, sin mirar atrás ni una sola vez. 50 años en los que no volví a trabajar de noche, en los que aprendí a dormir con la luz del pasillo encendida, en los que nunca le conté esto completo a nadie, ni a mi esposa ni a mis hijos. Hay cosas que no se cuentan porque no tienes palabras suficientes. Hay cosas que no se cuentan porque sabes que quien escucha va a sonreír con esa sonrisa de quien te está aguantando la locura. Y hay cosas que no se cuentan simplemente porque contarlas las hace más reales de lo que ya son. Pero tengo 74 años. Tengo una caja debajo de la cama con 2 cuadernos llenos de anotaciones, medidas, horas exactas, descripciones que escribí con pulso firme en las peores noches de mi vida. Y tengo la certeza de que cuando yo me vaya, nadie más va a saber lo que pasó en el Sauco con la precisión con que yo lo sé. Así que escribo esto, no para convencer a nadie, sino porque los cuadernos solos no hablan. El Sauco era un caserío de poco más de 200 familias, metido entre cultivos de caña y maíz, a 12 kilómetros del pueblo más cercano por una carretera que en época de lluvia se convertía en un río de barro. No había alumbrado público. Las calles eran de tierra apelmazada. La única calle pavimentada llegaba hasta la entrada del caserío y ahí se acababa, como si el asfalto se hubiera rendido. En el centro, sobre una pequeña loma, estaba la iglesia colonial, el único edificio de piedra en kilómetros a la redonda. De noche su torre se veía desde cualquier punto del caserío, negra contra el cielo, como un dedo señalando hacia arriba. Yo llegué en septiembre, recomendado por un primo del alcalde, con contrato verbal y pago semanal. Me dieron una habitación en la bodega del salón comunal, pequeña, con olor a madera húmeda y a costal de frijol. Una sola ventana con vista al patio. Un colchón de espuma encima de una tarima de madera. Suficiente. El trabajo era claro. Ronda nocturna desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, 7 noches a la semana. Linterna, silbato, cuaderno de registro, nada más. La llave me la entregó doña Tránsito, una anciana de casi 80 años con la espalda tan curvada que cuando caminaba miraba el suelo. Me la pasó sin decir mucho. Solo cuando ya me iba me dijo, sin levantar los ojos, con esa voz que tienen las personas que llevan muchos años hablando poco: haga sus rondas, no se distraiga. Yo asentí, pensé que era el consejo genérico de siempre y no le di más vueltas. Ahora sé que esa mujer sabía exactamente por qué lo decía. El sereno anterior se llamaba Rodrigo Palacios. Eso lo averigüé solo, preguntando con cuidado, porque nadie lo mencionaba voluntariamente. El alcalde decía que se había ido a buscar trabajo en la ciudad. El presidente de la Junta Comunal decía lo mismo, casi con las mismas palabras, como si los dos hubieran ensayado. Pero Goretti, la cocinera del salón comunal, una mujer de unos 50 años con manos grandes y voz de quien no tiene tiempo para mentiras, me dijo una tarde mientras pelaba plátano que Rodrigo había empezado a dormir con todas las luces prendidas en sus últimas semanas, que había dejado de comer bien, que una mañana simplemente no estaba y su cuarto estaba vacío y ordenado, como si hubiera salido a comprar cigarrillos y no hubiera vuelto. Anoté ese detalle. Un hombre práctico no descarta información útil. Las primeras semanas fueron tranquilas. Aprendí el caserío de noche mejor que de día. Aprendí qué perros ladraban al paso, en qué casa había un bebé que lloraba antes de las 2, dónde crujía el suelo bajo las botas aunque no hubiera nadie. Aprendí los sonidos normales para poder reconocer cuándo algo no lo era. Hice mis rondas, llené mis cuadernos, dormí de día, comí lo que Goretti dejaba tapado en la cocina. La vida tenía un ritmo sencillo y yo me acomodé a él sin dificultad. No sabía que ese ritmo tenía los días contados. No sabía que a menos de 1 kilómetro de donde yo dormía, algo estaba esperando el momento exacto para salir. Si esta historia te está atrapando desde el principio, suscríbete y dale me gusta. Eso ayuda muchísimo para que sigamos contando historias como esta.
Voy a contarte esto en el orden en que tiene sentido contarlo, no en el orden en que lo viví. Porque lo viví confundido, sin entender qué estaba pasando, tratando de encontrar explicaciones razonables para cosas que no las tenían. Y si te lo cuento así, confuso y desordenado, vas a perderte justo antes de llegar a la parte que más importa. Así que déjame empezar por donde todo empezó de verdad, por un entierro. Valentina Ríos murió un martes por la noche. Viuda, 50 y tantos años, cara de quien ha vivido más disgustos que alegrías. Era conocida en el caserío, pero no querida. Tenía pleitos con 3 familias vecinas por linderos de tierra. Debía dinero que nunca pagaba y tenía una lengua que, según Goretti, había dejado cicatrices que no se ven, pero no se olvidan. El médico que vino desde el pueblo más cercano 2 días después firmó el certificado sin mucho drama. Paro cardíaco. Nada raro para una mujer de su edad y sus años de estrés acumulado. La enterraron el jueves en el cementerio parroquial, con el padre Cipriano presidiendo. Asistí porque todo el caserío asistió y porque mi ausencia habría sido notada. Recuerdo el cielo gris de esa mañana, el olor a tierra mojada, el sonido seco de los azadones contra el suelo. Los que cavaban tardaron casi el doble de lo normal porque la tierra estaba dura, compacta, como si no quisiera abrirse. Nadie comentó eso. Yo sí lo anoté. En ese momento no sabía por qué lo anotaba. Ahora sí lo sé. Esa tarde volví a mi cuarto en la bodega, dormí mis horas y salí a las 10 en punto a hacer mi ronda. Todo estaba igual que siempre. El caserío dormía. Los perros ladraban en los bordes. La torre de la iglesia cortaba el cielo oscuro. No había nada que me indicara que ese entierro era el inicio de algo que iba a cambiar todo lo que yo creía sobre el mundo. Absolutamente nada. Eso duró exactamente una semana. Una semana después del entierro de Valentina Ríos, los perros de El Sauco dejaron de ladrar de noche. No uno, no dos. Todos, al mismo tiempo. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Quiero que entiendas lo que eso significa para alguien que lleva semanas aprendiendo los sonidos nocturnos de un lugar. Los perros eran parte del tejido sonoro del caserío, igual que el viento entre la caña o el crujido de la madera de las casas enfriándose. Había perros amarrados en los patios, perros sueltos en los bordes del cultivo, perros que reaccionaban al paso de cualquier animal a 50 metros. Esa noche salí a las 10 como siempre. Di los primeros pasos en la oscuridad y algo me golpeó antes de que pudiera nombrarlo. Silencio. Silencio completo donde antes había vida. Paré en seco, apagué la linterna, escuché durante un minuto entero sin moverme. Nada. El viento movía la caña, pero los perros no respondían. Ni uno. Encendí la linterna, seguí la ronda y anoté en el cuaderno la hora exacta y 3 palabras. Perros sin respuesta. Eso fue todo. Era una anomalía, no una explicación. A la mañana siguiente, cuando Goretti me dejó el desayuno tapado en la cocina, aproveché que estaba ahí para preguntarle sin rodeos si había notado algo raro la noche anterior. Ella tardó un momento en responder. Dejó de limpiar la estufa, se quedó mirando el trapo en su mano y dijo, sin voltearse: «Rece, joven. Haga sus rondas y rece». Luego siguió limpiando como si no hubiera dicho nada. Yo me comí el desayuno en silencio y guardé esa respuesta en el mismo lugar donde guardaba todo lo que no entendía todavía. Los perros siguieron callados la segunda noche, y la tercera, y todas las que vinieron después. Nunca volvieron a ladrar de noche mientras yo estuve en El Sauco. Nunca. Durante esos mismos días, empecé a notar otras cosas pequeñas que solas no significaban nada, pero juntas formaban un patrón que me incomodaba sin que pudiera decir exactamente por qué. Una familia del cuadrante este, los Mendoza, empezó a dejar encendida una vela en la ventana toda la noche, algo que antes no hacían. El viejo Erasmo, que siempre se sentaba en el andén de su casa hasta las 11 fumando, empezó a entrar antes de que yo pasara por su calle. Pequeñas retiradas, pequeñas defensas, como cuando los animales sienten algo que viene y los humanos todavía no. Y mientras yo observaba esas cosas, seguía pensando en Rodrigo Palacios, en ese cuarto ordenado que dejó vacío. En las semanas que durmió con todas las luces prendidas antes de irse. Me preguntaba qué había visto él,
que lo llevó a salir un día sin decirle nada a nadie. Y me preguntaba, aunque no quería hacerme esa pregunta, si yo estaba en el mismo camino sin saberlo. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Una noche, haciendo mi segunda vuelta, pasé por el lado de la acequia que bordea los cultivos del este, a unos 800 metros del cementerio parroquial. Era cerca de las 3 de la mañana. El aire tenía ese frío húmedo que viene del suelo en las horas más oscuras, y olía a tierra removida y a hoja podrida. La linterna iluminaba apenas 4 metros adelante. Iba anotando el recorrido cuando la luz cayó sobre el barro de la orilla, y me detuve. Había huellas. Huellas de pie descalzo, con la forma general de un pie humano, pero con unas dimensiones que no correspondían a ningún cuerpo humano que yo pudiera imaginar. Las medí usando mi propio pie como referencia, calculando con cuidado. Cada huella tenía aproximadamente el triple del largo de la mía. La distancia entre una y otra era la de alguien que no camina, sino que cubre el suelo de una manera que no tiene nombre. Venían del lado del cementerio, cruzaban la acequia desde la orilla este y seguían hacia el norte hasta que el barro se acababa y la tierra dura no guardaba más registro. Las medí 3 veces. Las 3 veces dieron lo mismo. Me quedé ahí en cuclillas durante varios minutos, con la linterna apuntando al suelo, escuchando el silencio absoluto de los perros que ya no ladraban, sintiendo el frío subirme por las manos y los antebrazos. La profundidad de las huellas en el barro indicaba un peso que no tenía referencia en nada que yo conociera. Y los bordes, esto es lo que más me perturbó, los bordes eran perfectos, limpios. Lo que dejó esas huellas no resbaló, no dudó, no ajustó el paso. Se movió con una seguridad absoluta en la oscuridad total. Anoté todo con letra apretada. Hora, ubicación, medidas, dirección. Cerré el cuaderno y terminé la ronda. Esa mañana no dormí. Me quedé sentado en el borde de la tarima de mi cuarto, mirando la ventana que daba al patio, esperando que el sol saliera de una vez. En cuanto vi luz suficiente, me fui directo a la iglesia. El padre Cipriano estaba en su desayuno cuando llegué, pan oscuro y un vaso de leche, y me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez, mientras yo le leía las anotaciones del cuaderno. Cuando terminé, no dijo nada inmediatamente. Se quedó mirando el cuaderno cerrado sobre la mesa. Luego me preguntó, con una calma que me pareció extraña, ¿cuántos días han pasado desde que enterraron a Valentina? Conté en voz alta. 9 días. Él asintió despacio, cerró los ojos unos segundos, y cuando los abrió, su cara era la de alguien que acaba de confirmar algo que esperaba y no quería que fuera verdad. No empezó a hablarme de leyendas, ni de tradiciones, ni de cuentos de pueblo. Me habló con la precisión de alguien que describe un fenómeno que ha estudiado. Me habló del aparecido de los 40 días, de cómo en esta región, los registros escritos más antiguos describían casos de muertos que regresaban animados por deudas no saldadas en vida, que reclamaban territorio, que eran más activos en las primeras semanas y que respondían, de manera inconsistente, a ciertos ritos específicos. Me dijo que Valentina Ríos había dejado conflictos sin resolver con por lo menos 4 familias del caserío. Me dijo que eso no era folclore, que él tenía en la sacristía documentos de más de 100 años que describían situaciones similares en la misma zona, con el mismo patrón. Yo lo escuché todo sin interrumpirlo. Y cuando terminó, le pregunté lo que cualquiera hubiera preguntado. ¿Qué pasa si no se detiene a tiempo? El padre Cipriano juntó las manos sobre la mesa, me miró directo y dijo, «Todavía no hemos llegado a ese punto». Hizo una pausa y agregó, «Espero que no lleguemos». Esa tarde realizó los primeros ritos en la tumba de Valentina. Yo no estaba presente, pero lo supe por lo que ocurrió esa noche. Por primera vez en más de una semana, un perro ladró en el borde sur del caserío. Solo uno, solo una vez. Pero ladró. Pensé que tal vez eso era suficiente. Pensé que el padre sabía lo que hacía y que la cosa tenía solución y que en unos días todo volvería a su lugar. Eso pensé. Esa misma semana encontré en el patio de los Mendoza una cabra muerta con el cuello roto de una manera que ningún animal conocido en esa región podría haber producido. La cabra de los Mendoza no fue la única. En menos de 10 días, 4 animales aparecieron muertos en el cuadrante este del caserío, todos con el mismo tipo de daño,
todos en patios o corrales que daban hacia el cementerio. El veterinario que vino del pueblo más cercano examinó el primero con cara de concentración profesional, luego el segundo con menos seguridad, y cuando le mostraron el tercero, guardó sus cosas en silencio, dijo que iba a investigar y se fue por la carretera sin prometer volver. No volvió. Nadie lo llamó a declarar nada. Lo que yo documentaba en mi cuaderno era un mapa. No lo veía como mapa todavía, pero lo era. Cada animal muerto, cada anomalía, cada noche sin perros, todo caía dentro del mismo radio. Todo apuntaba en la misma dirección. El cuadrante este, el borde del cementerio, la tumba de Valentina Ríos. El padre Cipriano había realizado sus ritos y yo había creído, por unos pocos días, que algo había cambiado. Ese perro que ladró una sola vez en el borde sur me había dado una esperanza pequeña y equivocada. Porque mientras ese perro ladraba al sur, algo seguía moviéndose al este sin que nadie lo viera todavía. O casi nadie. Fue Goretti quien me contó lo de los Almanza, una tarde en que yo no podía dormir y me había quedado sentado en la cocina del salón comunal tomando tinto. Ella hablaba mientras lavaba ollas, sin mirarme, con esa manera suya de soltar información importante como si fuera conversación ordinaria. Me dijo que Hernán Almanza y su hermano mayor, dos hombres de trabajo, fornidos, sin fama de nerviosos ni de exagerados, se habían negado esa semana a volver a los cultivos del este después del anochecer. No dieron explicación completa a nadie. Hernán dijo solo que había visto una figura entre los surcos que no caminaba como caminamos nosotros. El hermano no dijo nada. Entregó su machete, recogió lo que le debían y se fue a dormir donde su cuñado en otro caserío. Goretti dejó de lavar un momento, se limpió las manos en el delantal y dijo sin drama: Cuando los hombres que no tienen miedo de nada empiezan a irse, uno escucha. Luego siguió lavando. Esa noche salí a mi ronda con la linterna más cargada que tenía y el paso más lento que me permití usar sin detenerme. Iba anotando, iba escuchando. Pasé por el borde del cultivo del este 2 veces en la misma vuelta, algo que no había hecho antes, sin razón clara más allá de una incomodidad que no sabía nombrar. En la segunda pasada, a unos 30 metros entre los surcos, vi algo que me hizo detenerme completamente. Era una figura, inmóvil, en la oscuridad entre las plantas de maíz, donde la linterna alcanzaba apenas para distinguir formas. Lo que me detuvo no fue la figura en sí. Lo que me detuvo fue que mis ojos tardaron un segundo en registrar que la luz de la linterna que llegaba hasta ahí, esa luz débil y amarilla, no rebotaba en esos ojos de la manera en que debería rebotar en los ojos de cualquier persona o animal. Los devolvía diferente, como desde adentro, como si lo que brillaba no fuera el reflejo de mi luz, sino algo propio que ella guardaba y que mi linterna simplemente había activado. Tenía la complexión general de una mujer de peso. Tenía el pelo oscuro recogido. Estaba a una altura que no era completamente correcta para el cuerpo que sugería. Y no se movía. Yo tampoco me moví. Estuvimos así, los dos quietos en la oscuridad, durante el tiempo suficiente para que yo confirmara con calma y con certeza que lo que tenía delante no era una persona viva que hubiera salido a caminar de noche por sus cultivos. No había respiración visible. No había ajuste de postura. No había ninguno de los pequeños movimientos involuntarios que hacemos los seres vivos cuando estamos quietos. Retrocedí, despacio, sin darle la espalda. Un paso, otro, hasta que llegué a la calle principal y la linterna ya no alcanzaba hasta los surcos. Esa noche escribí 4 páginas de registros con letra firme y pareja. Era lo único que podía controlar. Al amanecer volví donde el padre Cipriano con el cuaderno abierto en la última página. El padre Cipriano leyó mis anotaciones de pie, apoyado en el marco de la puerta de la sacristía, con esa cara suya de quien procesa información sin permitirse el lujo del pánico. Cuando terminó, me miró y dijo que iba a repetir los ritos esa misma noche, con una variante que reservaba para casos en que la primera intervención no había sido suficiente. Me dijo que necesitaba que yo estuviera cerca de la iglesia durante esa noche, no dentro, cerca. Me dijo también, y esto lo recuerdo con precisión porque fue la primera vez que usó esa palabra, que la situación era seria.
un sacerdote que lleva décadas en un pueblo rural y que ha visto de todo usando la palabra seria en ese tono, con esa cara, no lo olvidas. Esa noche el padre Cipriano estuvo en el cementerio durante casi 2 horas. Yo hice mi ronda, pero me mantuve en un radio que siempre lo dejaba dentro de mi campo visual. No escuché nada extraordinario, no vi nada. Cuando terminó y caminó de regreso a la iglesia, pasó a mi lado y me dijo en voz baja: «Creo que funcionó». Había algo en cómo lo dijo que no era convicción, era esperanza. Son cosas distintas. Las 3 noches siguientes fueron las más tranquilas desde el entierro de Valentina. Un perro ladró la segunda noche, 2 la tercera. Dormí 6 horas seguidas por primera vez en semanas, y me desperté pensando que tal vez el padre tenía razón. Que tal vez había un procedimiento para esto, y el procedimiento había funcionado, y la pesadilla tenía fecha de cierre. Me equivocaba. Al 4.º día encontré huellas nuevas, no junto a la acequia del este como la primera vez. Estas estaban en el barro del callejón que rodea la iglesia por el costado norte. Más profundas que las anteriores, más cercanas. La cosa no se había ido, se había movido. Las huellas junto a la iglesia tenían algo que las anteriores no tenían. En el barro del callejón norte, entre cada pisada, había una marca larga y fina, como si algo hubiera rozado el suelo entre paso y paso. No un arrastre, algo más deliberado, como si lo que caminaba ahí afuera estuviera midiendo el edificio, estudiándolo. Yo estaba en cuclillas mirando eso cuando el padre Cipriano salió por la puerta lateral de la sacristía y se quedó parado a mi lado sin decir nada durante casi 1 minuto. Luego dijo, muy despacio: «Se está acercando al centro». Y entró de nuevo sin más explicación. Fui a buscarlo adentro. Lo encontré sentado ante su escritorio con un cuaderno viejo abierto, no el de sus sermones, uno distinto, con tapas de cuero gastado y páginas amarillas con letra apretada. Me dijo que quería mostrarme algo. Me señaló un párrafo escrito a mano, con tinta que en algún momento había sido negra y ahora era café. Era el registro de un caso ocurrido en la misma zona, décadas atrás, con el mismo patrón. Muerte de una persona con conflicto sin resolver, silencio de animales, daño a ganado, desplazamiento progresivo hacia el centro del poblado. El registro decía que los ritos habían funcionado en la primera semana. Después de eso, el resultado era inconsistente. Le pregunté qué significaba inconsistente. Cerró el cuaderno y me dijo que a veces funciona y a veces no, y que cuando no funciona en las primeras semanas, lo que sigue es más difícil de contener. Esa noche cambié mi ronda. En lugar de seguir el circuito de siempre, me concentré en el perímetro de la iglesia. 2 vueltas completas alrededor del edificio cada hora. Quería saber si las huellas del callejón norte se repetían. Quería saber si el patrón de movimiento tenía una lógica que yo pudiera anticipar. En la ronda de las 2 de la mañana no encontré nada nuevo. En la de las 3, encontré que la tierra comprimida junto a la pared este, la pared que da exactamente hacia el cementerio, tenía una temperatura distinta al tacto. No lo puedo explicar mejor que eso. Era más fría que el resto del suelo a su alrededor, con una diferencia que se sentía clara en las palmas de las manos. Como si algo hubiera estado ahí quieto mucho tiempo y hubiera absorbido el calor de la tierra antes de irse. Lo anoté. Lo medí con pasos. Lo dibujé en el cuaderno lo mejor que pude. A la mañana siguiente, fui al alcalde por primera vez desde que había llegado al caserío. Hasta ese momento, había manejado todo a través del padre Cipriano, que era quien tenía el contexto y quien sabía lo que estaba pasando. Pero las huellas junto a la iglesia cambiaban las cosas. Ya no estábamos hablando de algo que rondaba los cultivos del este. Estábamos hablando de algo que se estaba moviendo hacia el centro. El alcalde era un hombre de unos 50 años, delgado, con bigote entrecano y la costumbre de escuchar con los brazos cruzados y la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera evaluando si lo que le decían merecía su atención completa. Me escuchó. Revisó el cuaderno. Leyó 12 páginas en silencio. Cuando terminó, me preguntó qué recomendaba yo. Le dije que las familias del cuadrante este debían irse temporalmente donde parientes, que nadie debía salir solo después del anochecer y que alguien tenía que quedarse a dormir en la iglesia con el padre Cipriano hasta que esto se resolviera. No me preguntó qué era esto. Eso me pareció significativo.
significaba que él ya sabía que había algo, aunque no quisiera ponerle nombre. Aceptó la medida parcial. Las familias del este fueron aconsejadas, no obligadas, a quedarse con parientes por 2 semanas. Se anunció un toque de queda nocturno informal, bajo el argumento de precaución por peligros no especificados. Y 3 hombres jóvenes del caserío se ofrecieron a dormir en la iglesia. Yo no esperaba que nadie se ofreciera voluntariamente. Que lo hicieran me indicó que el miedo ya era suficientemente grande para que la gente prefiriera la incomodidad de dormir en un banco de iglesia a quedarse sola en su casa de noche. Esa misma semana, con las medidas recién acordadas y una calma tensa que se sentía como el momento antes de que cambie el tiempo, ocurrió lo que yo había estado esperando sin querer esperarlo. Era la noche del segundo día, después de que los 3 voluntarios empezaron a dormir en la iglesia. Yo hacía mi ronda cuando el padre Cipriano me llamó desde la puerta lateral con un gesto de la mano, sin gritar, sin aspavientos. Entré. La iglesia tenía 4 velas encendidas en el altar, suficientes para iluminar el espacio central, pero no los rincones. Los 3 jóvenes estaban sentados en el primer banco, juntos, sin hablar. Sus caras tenían la expresión específica de quienes están tratando de parecer tranquilos y no lo están logrando del todo. El padre Cipriano me señaló hacia el fondo de la nave con un movimiento de cabeza. Miré. Entre el último banco y la puerta principal, en la franja de oscuridad donde la luz de las velas no llegaba con claridad, había una figura. La complexión pesada. El pelo oscuro recogido. La cabeza a una altura que no correspondía exactamente al cuerpo que sugería. Y los ojos, esos mismos ojos que yo había visto en el cultivo semanas antes, devolviendo la luz de las velas de una manera que ninguna vela debería producir. Me puse entre ella y el padre Cipriano. No fue una decisión consciente, fue lo que hice. El padre Cipriano empezó a hablar, no en voz alta, en voz continua y pareja, el tipo de voz que no admite interrupción porque no hace pausas para ellas. Yo me quedé quieto. La figura se quedó quieta. Los 3 jóvenes en el banco delantero no se movieron. La iglesia entera se quedó suspendida en ese momento, como una gota de agua que no termina de caer. Conté el tiempo en mi cabeza. Llegué a lo que calculé serían casi 50 minutos. El padre Cipriano no dejó de hablar ni un solo segundo durante todo ese tiempo. Y en algún punto, sin que yo pudiera determinar el momento exacto, la figura simplemente dejó de estar ahí. No se fue. No caminó hacia la puerta. Estaba y luego no estaba. Como una llama que se apaga sin que nadie la sople. El silencio que quedó después era distinto al silencio de antes, más pesado, más lleno. El padre Cipriano terminó su recitación, caminó hasta el escalón del altar y se sentó. Estuvo callado varios minutos. Luego me miró y dijo algo que yo no esperaba escuchar de él, con esa voz cansada que tienen las personas cuando finalmente dicen la verdad que han estado cargando. Lo que dijo cambió todo lo que yo pensaba que estaba pasando y todo lo que creía que podíamos hacer para detenerlo. Lo que el padre Cipriano dijo esa noche, sentado en el escalón del altar con la voz de alguien que ya no tiene energía para rodeos, fue esto. La iglesia ya no la contiene. No lo dijo con drama. Lo dijo como un médico que lee un resultado y dice en voz alta lo que ya sabía, pero esperaba que estuviera mal. Lo dijo y se quedó callado, mirando el suelo de piedra entre sus pies. Y ese silencio pesó más que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Yo me senté en el banco más cercano. Los 3 jóvenes voluntarios estaban al fondo, quietos, escuchando sin pretender que no escuchaban. El padre Cipriano me explicó entonces lo que no me había dicho completo hasta ese momento. Me dijo que los ritos que él conocía eran efectivos cuando se aplicaban temprano, en los primeros días después de la muerte, antes de que la presencia estableciera lo que él llamaba territorio reclamado. Una vez que el territorio estaba establecido, los ritos funcionaban como una barrera, no como una solución. Y una barrera, me dijo, solo aguanta hasta que la presión del otro lado supera lo que la barrera puede sostener. Lo que había entrado a la iglesia esa noche era la señal de que la presión había superado la barrera. Le pregunté qué se hacía entonces. Me miró un momento antes de responder. Luego dijo: «Yo me quedo. Tú te vas mañana en la madrugada». No discutí. Llevaba semanas documentando exactamente por qué esa era la respuesta correcta,
aunque no hubiera querido llegar a ella. Hay momentos en que la evidencia es tan clara que discutirla sería una forma de deshonestidad. Me quedé en la iglesia hasta las 4 de la mañana. Luego hice mi última ronda completa del caserío con una lentitud deliberada, anotando cada detalle como si fuera el primero en lugar del último. El aire esa noche tenía un olor particular, tierra fría y algo más dulce debajo, como fruta que ha estado demasiado tiempo en el suelo. No lo había notado antes con esa intensidad. Cuando volví al salón comunal a recoger mis cosas, Goretti estaba ya en la cocina, aunque apenas eran las 5. No me preguntó nada. Me puso un tinto en la mesa y siguió con su trabajo. Cuando me levanté para irme, me dijo sin voltearse: «Cuídese mucho». Nada más. Fui donde el alcalde a las 7 de la mañana. Tenía que hacer una cosa antes de salir, y esa era dejar constancia oficial de lo que había pasado y de lo que recomendaba que se hiciera. El alcalde me recibió en su oficina con cara de quien no ha dormido bien. Le entregué los originales de mis cuadernos, ambos, con todas las anotaciones, medidas, fechas y observaciones de cada noche. Lo recibió como se recibe algo que uno no quiere tocar pero no puede rechazar. Le dije que el cuadrante este no debía reocuparse. Le dije que el padre Cipriano necesitaba apoyo y que alguien con autoridad debía reportar la situación a quien correspondiera. Él asintió a todo sin decir mucho. Creo que para ese momento ya no le quedaban palabras útiles. Dejé copias completas de los cuadernos con el padre Cipriano antes de salir. Él los recibió sin comentario, los puso sobre el escritorio de la sacristía y me extendió la mano. Se la estreché. Tenía la mano fría y firme, como siempre. Me dijo: «Hizo bien su trabajo». Eso fue todo. Salí del Sauco cargando mi bolsa de lona y con los pies en la carretera de tierra a las 8 de la mañana. 12 kilómetros hasta el pueblo más cercano, a pie, por una vía que en los bordes todavía guardaba humedad de la noche. Caminé sin mirar atrás. No fue valentía, fue que sabía que si miraba atrás iba a detenerme, y detenerme no era una opción que me podía permitir. A 1 kilómetro del Sauco escuché pasos detrás de mí. Me volteé. Era un hombre con un morral, uno de los que vivía en el cuadrante este. No nos conocíamos bien. Me saludó con la cabeza y siguió caminando a mi lado sin decir nada. Un poco más adelante había una mujer con 2 niños y una maleta pequeña. Luego una pareja mayor. Luego otros 2 hombres que venían de una trocha lateral. Al final éramos 8 personas caminando por la misma carretera en la misma dirección, a la misma hora, sin habernos coordinado. Nadie había dicho nada a nadie. Todos habíamos llegado solos a la misma conclusión en la misma noche. Llegamos al pueblo a las 12 del día. Nadie habló mucho durante el camino. Al llegar nos separamos sin ceremonia. Cada quien tenía a dónde ir, o tenía que inventarse a dónde ir. Yo mandé ese mismo día una comunicación escrita a la autoridad regional, indicando que había abandonado mi puesto por razones de seguridad y que un informe completo estaba disponible. 2 semanas después, la autoridad regional mandó un funcionario a El Sauco. El informe que ese funcionario entregó decía que una serie de incidentes menores había sido malinterpretada por un sereno sin experiencia suficiente y exagerada en los relatos posteriores. El caserío fue declarado estable. Eso quedó en el registro oficial. El cuadrante este del Sauco nunca volvió a habitarse. La razón oficial fue consolidación económica de recursos después de que varias familias se reubicaron de manera permanente. Eso también quedó en el registro oficial. Recibí la primera carta del padre Cipriano meses después. Era corta. Decía que la situación estaba estable. Decía que la iglesia seguía en pie. No decía nada más, y yo no le pregunté nada más, porque sus palabras tenían el tono específico de alguien que está midiendo con cuidado lo que escribe, sabiendo que hay cosas que no deben quedar en papel. La segunda carta llegó más tarde. En esa sí me contó más. Pero lo que me contó en esa segunda carta es algo que necesito explicarte bien, porque cambia la manera en que se entiende todo lo que pasó antes. La segunda carta del padre Cipriano llegó meses después de la primera, en un sobre con la letra más apretada de lo que yo le conocía, como si hubiera querido meter más palabras en menos espacio para que cupiera todo lo que necesitaba decir. La guardé cerrada encima de la mesa durante casi un día antes de abrirla. No sé exactamente por qué.
Creo que una parte de mí sabía que lo que decía adentro iba a cambiar la forma en que yo recordaba todo lo que había vivido en el Sauco, y que una vez leída no había manera de deshacerlo. La abrí una noche, sentado bajo la lámpara de mi cuarto nuevo, en el pueblo donde había encontrado trabajo en un aserradero, trabajo de día, siempre de día. El padre Cipriano escribía con la precisión de siempre, pero con un cansancio que se sentía en cada línea, como si las palabras le costaran más de lo habitual formarlas. Me contó lo que había pasado en las semanas después de que yo salí del Sauco. Me contó que el cerco continuó, que las noches siguientes a mi partida, la presencia no se retiró, sino que cambió de comportamiento, como si la reducción de personas en el caserío le hubiera dado más espacio y menos resistencia. Me contó que en una noche específica, la que él consideraba la más grave de todo el periodo, algo rodeó la iglesia 4 veces completas, caminando en círculo perfecto alrededor del edificio. Lo supo a la mañana siguiente cuando salió y encontró las huellas impresas en la tierra helada del amanecer, tan profundas que habían rajado la superficie compacta del suelo. 4 circuitos completos. Y en la pared la que da exactamente hacia el cementerio donde estaba enterrada Valentina Ríos, el suelo estaba aplastado en un área compacta, como si algo de un peso enorme hubiera permanecido ahí quieto durante horas, recostado contra la piedra, escuchando o esperando o haciendo lo que fuera que hacía cuando no se movía. Leí eso y tuve que dejar la carta sobre la mesa un momento. Cerré los ojos. Calculé cuántas noches habían pasado desde el entierro hasta ese punto que describía el padre. Estábamos bien adentro del periodo de 40 días que él me había explicado desde el principio. El periodo en que la presencia era más activa, más territorial, más difícil de contener. Y la iglesia, que había sido la última barrera real, estaba siendo rodeada sistemáticamente, como si algo estuviera aprendiendo sus límites para encontrar dónde cedían. Seguí leyendo. El padre Cipriano me contaba que esa misma noche, mientras la presencia rodeaba el edificio afuera, adentro ocurrió algo que ninguno de los 3 jóvenes que dormían en la iglesia olvidó. Uno de ellos, el más joven, un muchacho de unos 22 años que el padre describía como serio y sin tendencia a exagerar, se le acercó antes del amanecer con una cara que el padre reconoció como la de alguien que ha decidido hablar de algo que preferiría no haber visto. El muchacho le dijo en voz baja, midiendo cada palabra, que desde la 1 hasta las 3 de la madrugada algo había golpeado la pared de la iglesia. No golpes al azar, un patrón que se repetía sin variación. Golpe, pausa. Golpe, golpe. Pausa, golpe. Durante 2 horas seguidas, sin acelerarse, sin detenerse, sin cambiar el ritmo ni una sola vez. Como alguien que marca un compás, como alguien que cuenta. El padre Cipriano le preguntó al muchacho si los otros 2 habían escuchado lo mismo. El muchacho dijo que sí, que los 3 habían estado despiertos durante esas 2 horas sin moverse, sin hablar, escuchando ese patrón repetirse en la oscuridad del otro lado de la pared de piedra. Volví a dejar la carta sobre la mesa. Afuera de mi ventana el pueblo dormía con sus luces apagadas, y yo estaba sentado con esa carta en las manos, entendiendo por primera vez en toda su dimensión lo que había pasado en el Sauco después de que yo salí. Mientras yo caminaba por esa carretera de tierra con mi bolsa de lona sin mirar atrás, mientras llegaba a ese pueblo y buscaba trabajo y empezaba a convencerme de que lo peor había quedado atrás, el padre Cipriano estaba solo en esa iglesia, con 3 jóvenes asustados y algo que golpeaba la pared con un patrón, durante 2 horas, en la oscuridad. Seguí leyendo hasta el final de la carta. El padre escribía que después de esa noche, el comportamiento cambió de nuevo. No desapareció, pero se modificó. Los golpes no volvieron. Las huellas circulares alrededor de la iglesia no volvieron. Lo que quedó fue una presencia que él describía como más quieta, pero más densa, como cuando el viento deja de soplar antes de una tormenta grande y el aire se vuelve pesado de una manera que no tiene explicación meteorológica simple. Dijo que realizó los ritos finales en la tumba de Valentina Ríos en los últimos días del periodo de 40 días, con una variante que había encontrado en los registros viejos de la sacristía y que nunca había tenido que usar antes. Dijo que después de eso la densidad fue disminuyendo, que los perros del caserío volvieron a ladrar de noche, primero uno, luego varios,
Luego todos como antes. Que las familias que se habían quedado empezaron a salir de sus casas después del anochecer, sin el miedo específico que los había tenido adentro durante semanas. Dijo que creía que había terminado, que la entidad había vuelto a lo que él llamaba su ausencia habitual, el estado en que permanece entre un ciclo y otro, que puede durar años o décadas o más. Dijo que la iglesia seguía en pie y que él también. Al final de la carta, escribió una sola línea que no tenía el tono explicativo del resto. Escribió: «Estoy cansado de una manera que el descanso no arregla». Y firmó. No me escribió más. No sé qué pasó con él después de esa carta. Busqué información años más tarde, cuando ya era más fácil comunicarse con pueblos lejanos, y lo que encontré fue que el padre Cipriano había pedido traslado a otra parroquia tiempo después y que nadie en el Sauco supo dar razón exacta de a dónde fue. Tal vez descansó. Tal vez encontró la manera de soltar lo que cargaba. Tal vez no. El cuadrante este del Sauco nunca volvió a habitarse. Fui una sola vez, muchos años después, a ver cómo estaba el lugar. Las casas del cuadrante este estaban cerradas y algunas en mal estado. El cementerio parroquial seguía ahí con sus cruces viejas. La tumba de Valentina Ríos tenía la lápida torcida, inclinada hacia adelante como si algo hubiera empujado desde abajo. Nadie del caserío me supo decir cuándo había pasado eso, ni si alguien la había intentado enderezar. No pregunté más. Volví por la misma carretera de tierra por la que había salido décadas antes, con la misma sensación de que había una distancia exacta que debía mantener entre ese lugar y yo, y que cruzarla en cualquier dirección no era una buena idea. Lo que más me costó entender después de leer esa segunda carta no fue lo que había pasado en el Sauco mientras yo no estaba. Fue darme cuenta de que la lápida torcida que vi años después, inclinada hacia adelante como empujada desde abajo, era la respuesta a una pregunta que yo nunca me había atrevido a formular en voz alta. Si la entidad había vuelto a su ausencia habitual después del período de 40 días, como escribía el padre Cipriano, entonces esa lápida torcida no la había movido ella. La había movido el tiempo. La había movido el abandono. La había movido la manera en que las cosas que nadie cuida terminan cediendo solas, sin ayuda de nada sobrenatural, simplemente porque nadie las sostiene. O eso me decía a mí mismo cuando necesitaba dormir. Hay cosas que uno decide creer porque la alternativa no le permite funcionar. Yo decidí creer que la lápida era cosa del tiempo y de la tierra que se asienta y de las raíces que crecen debajo y empujan lo que encuentran encima. Lo decidí y lo sostuve durante años. Todavía lo sostengo, la mayor parte del tiempo. Pero hay noches, menos frecuentes ahora que tengo 74 años y el cuerpo me cansa lo suficiente para que el sueño llegue rápido, en que me pregunto si la ausencia habitual que describía el padre Cipriano tiene realmente una duración fija, o si simplemente es el periodo entre una persona con deuda sin resolver que muere y la siguiente. Pero estoy adelantando cosas que pertenecen al final. Necesito contarte lo que pasó entre la noche en que el padre Cipriano me dijo que me fuera y la mañana en que yo salí caminando por esa carretera. Porque no fue una noche tranquila de preparativos. Fue la noche más larga que pasé en el Sauco, y la pasé sin dormir ni un minuto, haciendo algo que en ese momento me pareció lo único sensato, y que ahora, con la distancia de las décadas, entiendo que fue también mi manera de despedirme de un trabajo que había hecho con honestidad, aunque el resultado no hubiera sido el que ninguno de nosotros quería. Después de que el padre Cipriano me dijo que me fuera, volví al salón comunal, y pasé la primera hora ordenando mis cosas con una calma que sorprendió incluso a quien la estaba ejecutando, que era yo mismo. Doblé la ropa, puse los objetos personales en el fondo de la bolsa, coloqué los cuadernos de reserva encima donde los alcanzara fácil. Luego me senté a la mesa de mi cuarto y durante las siguientes 3 horas copié a mano, en los cuadernos de reserva, cada anotación relevante de los cuadernos originales. Fecha, hora, medidas, observaciones, todo. No porque no confiara en que el alcalde fuera a cuidar los originales, sino porque sentía que esos registros eran lo único real y concreto que quedaba de lo que había pasado en el Sauco, y que dispersarlos en más de una copia era la única forma de asegurar que no desaparecieran todos juntos en algún cajón o en algún descuido burocrático. A las 2 de la mañana salí a hacer lo que sería mi última ronda. No porque me lo hubieran pedido, nadie me lo pidió.
Lo hice porque era mi trabajo, y porque los trabajos que uno hace con cuidado merecen un cierre también con cuidado. Caminé el circuito completo una vez, con la linterna en la mano y el cuaderno abierto, aunque no anoté casi nada, porque no había nada nuevo que anotar. El caserío dormía con esa quietud densa que había reemplazado al silencio normal desde hacía semanas. Los perros seguían callados, las ventanas cerradas, las velas apagadas en los Mendoza, que ya se habían ido a casa de parientes, como el alcalde había sugerido. Pasé por el callejón norte de la iglesia. El suelo estaba seco esa noche, y no había huellas nuevas. Pasé por la pared este. Me detuve un momento. Puse la palma de la mano contra la piedra, sin saber muy bien por qué, y la sostuve ahí unos segundos. La piedra estaba fría, como siempre debería estar la piedra de un edificio viejo en la madrugada. Nada más. Seguí. Terminé la ronda a las 4 menos cuarto. Me fui a mi cuarto, me senté en el borde de la tarima y esperé el amanecer sin acostarme, porque acostarme habría sido admitir que podía dormir, y esa noche no podía. A las 6 fui donde el padre Cipriano a dejarle su copia de los cuadernos. A las 7 fui donde el alcalde. A las 8 estaba en la carretera. Lo del alcalde merece que te lo cuente bien porque tiene algo que entender. No fue una conversación de 2 minutos. Fue una conversación real, de casi 1 hora, en esa oficina pequeña con el escritorio de madera y la ventana que daba al patio central del caserío. El alcalde me escuchó con los brazos cruzados y la cara de siempre, esa cara de estar evaluando. Le entregué los originales de los cuadernos. Los recibió, los puso sobre el escritorio, los miró un momento sin abrirlos y luego me miró a mí. Me preguntó, con una voz que ya no tenía el tono administrativo de las conversaciones anteriores, sino algo más directo y más personal, si yo creía que lo que había pasado en el Sauco iba a volver a pasar. Le dije que no lo sabía con certeza, pero que si volvía a pasar, la única diferencia sería que esta vez habría menos personas en el cuadrante este para notarla a tiempo. Le pregunté si iba a hacer algo con lo que le estaba dejando. Tardó en responder. Luego dijo: «Voy a guardar esto en el lugar donde se guardan las cosas que no tienen lugar oficial». No sé exactamente qué quiso decir con eso, pero tampoco le pregunté. Lo que me quedó de esa conversación, lo que me llevo caminando en la mente durante los 12 kilómetros hasta el pueblo siguiente, fue una pregunta que el alcalde no hizo, pero que estaba en el fondo de todo lo que dijo. La misma pregunta que yo me había estado haciendo desde la primera noche en que encontré las huellas junto a la acequia. La pregunta que, si te soy honesto, me sigo haciendo todavía. Si Valentina Ríos murió con 4 conflictos sin resolver, con 4 familias a las que les debía algo que nunca pagó en vida, entonces lo que regresó no regresó por capricho. Regresó porque había cuentas abiertas. Y la pregunta que no tiene respuesta fácil es esta. ¿Qué pasa con esas cuentas cuando la entidad vuelve a su ausencia habitual? ¿Se cierran? ¿O simplemente esperan? Las cuentas abiertas de Valentina Ríos no eran metáfora. Eran concretas y tenían nombre. Eso lo fui entendiendo despacio, durante los días que pasé en el pueblo al que llegué después de salir de El Sauco, mientras intentaba procesar todo lo que había vivido y lo que el padre Cipriano me había contado en esa segunda carta. 4 familias, 4 conflictos sin resolver. Y la cosa que había vuelto de la tierra había visitado exactamente esas 4 familias primero, antes de expandirse hacia el centro del caserío. No al azar. Con una lógica que era casi administrativa en su precisión. Eso me perturbaba de una manera que el miedo puro no perturbaba. El miedo se pasa, se metaboliza, pero la lógica de lo que había pasado en el Sauco no se metabolizaba fácil porque implicaba algo que yo no quería aceptar del todo. Que lo que regresó de esa tumba sabía exactamente lo que hacía. Que no era furia ciega ni fuerza sin dirección. Era algo con memoria, con agenda, con una lista. Y yo me preguntaba sin poder evitarlo, ¿qué pasaba con esa lista cuando el periodo terminaba? Si la lista se borraba o si simplemente quedaba guardada, esperando el próximo ciclo, esperando que alguien de esas 4 familias muriera también con algo pendiente, y entonces el círculo empezara de nuevo desde el principio, con actores distintos, pero el mismo guión de fondo. No encontré la respuesta a esa pregunta. No creo que exista una respuesta que quepa en palabras. Pero me hizo entender por qué el cuadrante este del Sauco nunca volvió a habitarse realmente,
incluso años después, cuando el miedo inmediato había pasado y la razón oficial hablaba de consolidación económica y familias que se habían reubicado. No era que no hubiera gente dispuesta a instalarse ahí, era que los que conocían el lugar sabían, sin necesidad de explicarlo, que había una distancia que convenía mantener. Y esa distancia no era de metros, sino de historia. Déjame contarte lo que supe por otras personas, años después, cuando ya podía preguntar sin que la pregunta me costara demasiado. Uno de los 8 que salimos juntos por esa carretera de tierra aquella mañana era un hombre que vivía en el borde del cuadrante este y que se llamaba Saúl Berrio. Nos perdimos de vista al llegar al pueblo, como todos, cada quien con su rumbo. Pero lo volví a encontrar por casualidad casi 10 años después, en una feria de pueblo a 2 horas de donde yo vivía. Nos reconocimos de inmediato, nos tomamos un tinto y hablamos durante casi 2 horas. Saúl me contó cosas que yo no sabía. Me contó que algunos de los que se habían quedado en el Sauco durante las semanas más críticas, los que no eran del cuadrante este y que el alcalde no había sugerido que se fueran, describían lo de los golpes en la pared de la iglesia de una manera que yo no había escuchado directamente. Decían que el patrón de los golpes, ese ritmo de golpe, pausa, pausa, golpe, era idéntico al ritmo con que Valentina Ríos tocaba las puertas cuando iba a cobrar lo que le debían. Que los vecinos que la habían conocido de cerca lo reconocieron de inmediato esa noche, y que eso fue lo que les heló la sangre de verdad. No el sonido en sí, sino reconocerlo. Me quedé callado un buen rato después de que Saúl me dijo eso. Pedí otro tinto. Lo sostuve en las manos sin tomarlo. Pensé en las 2 horas de golpes en la pared este. Pensé en los 4 conflictos sin resolver. Pensé en ese ritmo específico que alguien reconoció porque lo había escuchado antes en vida, en circunstancias completamente distintas, con la puerta de su casa entre medio. Y entendí que lo que había rondado el Sauco no era una fuerza abstracta ni una energía sin forma. Era algo que todavía recordaba cómo se hacen las cosas, cómo se llama a una puerta cuando se viene a reclamar. Saúl y yo no volvimos a hablar de eso esa tarde. Tomamos el tinto, hablamos de otras cosas, nos despedimos con un apretón de manos y cada quien siguió su camino. Pero al llegar a mi casa esa noche, saqué los cuadernos de la caja de debajo de la cama. Los abrí en la página de los golpes en la pared, y debajo de mi anotación original escribí lo que Saúl me había contado. Con letra pequeña y pareja, con la hora y la fecha de la conversación, como siempre había hecho. Porque eso es lo que hace un hombre que tomó ese trabajo en serio. Documenta, aunque ya no haya nadie que le pida el reporte. Lo que me quedó de toda esa historia, de esos 31 días en el Sauco, y de los años que vinieron después, con sus cartas y sus conversaciones y sus visitas al lugar de regreso, no es el miedo. El miedo se fue diluyendo con el tiempo, como se diluyen casi todas las cosas intensas, cuando la vida cotidiana las va cubriendo de capas. Lo que no se fue es una certeza muy específica que aprendí en ese caserío y que no aprendí en ningún otro lugar antes ni después. La certeza es esta. Lo que dejamos sin resolver en vida no desaparece cuando nosotros desaparecemos. No se evapora con el cuerpo. No se archiva en algún registro donde ya no le importa a nadie. Queda en el mundo de una manera o de otra, en las personas que cargaron el peso de esos conflictos sin cierre, en los lugares donde esos conflictos ocurrieron, en el aire específico de los sitios donde algo quedó interrumpido sin que nadie lo terminara. Y a veces, en condiciones que los registros viejos del padre Cipriano describían con más precisión de lo que a mí me gustaría admitir, eso que quedó pendiente encuentra la manera de seguir reclamando. No te estoy pidiendo que lo creas. Te estoy diciendo lo que yo vi, y lo que yo documenté, y lo que aprendí de ello. Los cuadernos están en la caja. Cada medida, cada hora, cada observación escrita en el momento exacto en que ocurrió. Eso no cambia dependiendo de si alguien lo cree o no lo cree. Pero hay algo que sí necesito que entiendas antes de que termine de contarte esto. Algo que no está en los cuadernos porque no es una observación, sino una conclusión que tardé muchos años en poder formular con claridad. Y tiene que ver con Rodrigo Palacios, el sereno que estuvo antes que yo en el Sauco y que salió una mañana sin decirle nada a nadie. Rodrigo Palacios nunca llegó a ninguna ciudad. Eso lo supe mucho después, por un camino de preguntas que tardó años en completarse y que empezó casi por accidente,
Cuando alguien que conocía a alguien que había vivido en el Sauco mencionó su nombre en una conversación que yo no debería haber escuchado, pero escuché. Rodrigo Palacios salió del Sauco, sí. Caminó la misma carretera que yo caminé. Llegó al mismo pueblo al que yo llegué, pero ahí se perdió el rastro. Nadie en ese pueblo recordaba haberlo visto pedir trabajo, ni alojamiento, ni nada. Nadie recordaba haberlo visto llegar. Era como si hubiera caminado 12 kilómetros y desaparecido en el punto exacto donde la carretera de tierra se une con el asfalto. Nunca pude confirmar qué le pasó. No hay registro de él en ningún lugar que yo haya podido consultar. Y no voy a pretender que sé la respuesta porque no la sé. Pero lo que sí sé es que Rodrigo Palacios salió de El Sauco semanas antes de que Valentina Ríos muriera. Salió durante el periodo en que ella todavía estaba viva y los conflictos todavía eran conflictos entre personas vivas. Salió porque algo en ese caserío lo perturbó lo suficiente para que durmiera con todas las luces prendidas en sus últimas semanas y luego decidiera irse sin despedirse de nadie. Y me pregunto, todavía me pregunto, si Rodrigo Palacios vio algo que yo no vi durante mi tiempo ahí. Si había algo que empezaba mucho antes del entierro. Si la muerte de Valentina Ríos no fue el inicio, sino un punto de inflexión en algo que llevaba más tiempo moviéndose en la oscuridad de ese caserío, tan despacio y tan quieto, que nadie lo nombraba, pero todos lo sentían. Doña Tránsito lo sabía. Estoy seguro de eso. Cuando me entregó la llave de la bodega y me dijo, haga sus rondas, no se distraiga, no era el consejo genérico de siempre. Era la advertencia de alguien que lleva décadas viviendo al lado de algo que prefiere no nombrar, pero que reconoce con la misma precisión con que reconoce el cambio de estación. La espalda curvada, los ojos bajos, las palabras medidas. Ella sabía. Y eligió no decirlo, porque hay cosas que en ciertos lugares se aprende a no decir en voz alta. No por cobardía, sino porque nombrarlas es también una forma de invocarlas. Eso lo entendí tarde. Demasiado tarde para que me hubiera cambiado las decisiones, pero a tiempo para que me cambiara la manera de recordar todo lo que pasó. Cuando yo llegué al Sauco con mis 26 años y mis ganas de un trabajo que pagara y un techo que no lloviera dentro, llegué con la convicción tranquila de que el mundo tenía una lógica que se podía seguir si uno era suficientemente cuidadoso y suficientemente metódico. Que con un cuaderno y una linterna y atención al detalle, uno podía entender cualquier cosa que pasara en cualquier lugar. Esa convicción no era estúpida, era honesta, y me sirvió durante 31 días para documentar con precisión todo lo que no tenía explicación dentro de esa misma convicción. Los cuadernos son la prueba de ambas cosas al mismo tiempo, de que yo hice mi trabajo con seriedad, y de que la seriedad tiene un límite más acá del cual empieza algo que los cuadernos no pueden contener. Tengo 74 años. Trabajo en madera desde que llegué a este pueblo hace casi medio siglo. Trabajo de día, siempre de día, y en ese tiempo he aprendido algo sobre los materiales que resisten y los que no. La madera que ha estado bajo tierra mucho tiempo cambia. No se pudre siempre. A veces se endurece de una manera particular. Se vuelve densa y oscura, y cuando la cortas, huele diferente al resto. Huele a tiempo acumulado, a presión, a algo que estuvo guardado sin moverse durante demasiado. Ese olor lo reconozco cada vez que lo encuentro, y cada vez que lo encuentro, pienso en el Sauco, en la pared este de esa iglesia, en la tierra comprimida debajo de donde algo estuvo parado durante horas en la oscuridad. No sé si el padre Cipriano encontró su descanso. No sé si Rodrigo Palacios está en algún lugar del mundo, o si su historia terminó en esa carretera de tierra de una manera que nadie registró. No sé si las 4 familias que tenían cuentas abiertas con Valentina Ríos las saldaron de alguna forma antes de morir ellas mismas, o si esas cuentas siguen flotando en el aire de ese caserío, esperando el próximo ciclo. Lo que sí sé es esto. El cuadrante este del Sauco sigue vacío. La lápida de Valentina Ríos sigue torcida. Y los cuadernos siguen en la caja debajo de mi cama, con cada medida y cada hora, y cada detalle exactamente como los anoté en el momento en que ocurrieron. Porque esa es la única forma honesta que conozco de decir que algo pasó de verdad, que no fue sueño ni confusión ni miedo exagerado de un hombre joven en un lugar desconocido. Pasó. Está documentado.
Y la documentación no pide que le crean para seguir siendo verdad. Lo que aprendí en el Sauco no cabe en una sola frase, pero si tuviera que reducirlo a lo esencial, diría esto. Lo que una persona deja sin resolver en vida no se queda quieto cuando ella se va. Se queda vivo de una manera que no tiene nombre conveniente en ningún idioma que yo conozca, pero que los registros viejos del padre Cipriano describían con más claridad de la que a cualquiera le gustaría leer. Y el problema no es solo lo que queda. El problema es que lo que queda sigue siendo reconocible. Sigue usando los mismos ritmos, los mismos patrones, la misma manera de llamar a las puertas. Como si la muerte no borrara los hábitos, solo cambiara el cuerpo que los ejecuta. Y ahora te pregunto algo que quiero que pienses de verdad antes de responder. Si tú supieras que hay una deuda, un conflicto, una cuenta abierta que llevas cargando desde hace tiempo, con alguien que ya no está, o que está pero con quien nunca hablaste lo que había que hablar, ¿la dejarías así? ¿La cerrarías? ¿O seguirías esperando el momento perfecto que nunca llega, mientras esa cuenta sigue acumulando intereses en un lugar donde no puedes verla, pero que no por eso deja de existir? Piénsalo. Y cuéntame en los comentarios qué harías tú. Si esta historia te llegó, si algo de lo que escuchaste se te quedó adentro, dale me gusta y suscríbete al canal. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas, y cada me gusta ayuda a que lleguen a quien las necesita escuchar.